Capítulo 5. Cristo, el rostro de Dios. Ahora quiero que pongamos nuestra atención en Jesús. Qué mejor, ¿verdad? Ah, Pero antes observemos a su precursor, un profeta llamado Juan el Bautista. Jesús dijo acerca de él: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Mateo 11:11. Otros en la escritura tuvieron experiencias más dramáticas con Dios. Aún otros hicieron mayores hazañas en contra de las enfermedades, las tormentas y la muerte misma. Algunos hicieron caer fuego del cielo, otros pusieron punto final a la hambruna, y al menos uno de ellos le habló a huesos secos que en un momento se convirtieron en un ejército viviente. Aún otros establecieron y depusieron reyes, dirigieron ejércitos e incluso hicieron declaraciones que cambiaron el curso de la historia. Sin embargo, Juan llamó la atención de los cielos como ningún otro profeta y llegó a ser conocido como el más grande nacido de mujer. ¿Qué era lo diferente en cuanto a la vida de Juan y su ministerio profético? Considerando en primera instancia que el Evangelio de Marcos describe de manera especial su ministerio como el cumplimiento de la profecía de Isaías: yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Marcos 1 del 2 al 3. Juan vivía ante el rostro de Dios, un lugar supremo de gracia y responsabilidad. Él tuvo una gracia inusual para reconocer la presencia de Dios, aún antes de que hubiese nacido. Cuando María estaba embarazada de Jesús, entró a una habitación a visitar a Elizabeth, que estaba embarazada de Juan. Cuando el saludo de María llegó a los oídos de Elizabeth, Juan saltó de gozo estando aún en el vientre. Increíble. Juan era aún lo que nuestra cultura denomina un feto, para callar la conciencia de los que aprueban el aborto, por cierto, y ese niño aún no nacido pudo reconocer la presencia de Dios. Aún más significativa fue la habilidad de Juan para reconocer la conexión que la presencia de Cristo tenía con su tarea y su destino en la tierra. Esa realidad produjo en él una gran celebración, aun cuando todavía no había nacido. Un gran gozo está disponible todavía para todo el que se conecte con su propósito eterno. El Evangelio de Lucas registra los primeros años de la vida de Juan por varias razones. No solamente nos muestra que Juan estaba en sintonía con la presencia de Dios aún desde el vientre, indicando así el potencial para el cual maduraría en su ministerio, sino que también establece el punto de que esta capacidad debía ser protegida. Zacarías no creyó las palabras del ángel que Dios le envió con el mensaje del nacimiento de Juan. Por eso Dios lo enmudeció todo el tiempo del embarazo de Elizabeth. Su lengua se soltó solo después de que respondió en obediencia al mandato del Señor de ponerle por nombre al niño Juan. Esto es muy importante, pues la vida y la muerte están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. De haber permanecido en su estado de incredulidad, Zacarías pudo haber matado con sus palabras el propósito mismo de Dios en la promesa que le fue dada. Más tarde sus palabras habladas, conforme a la voluntad de Dios, fueron la clave para liberar a Juan y su destino. Juan también fue protegido por Elizabeth, que encubrió su embarazo hasta 5 meses después de la concepción. En otras palabras, solo cuando su embarazo se hizo evidente, lo publicó. La implicación es que Juan fuese expuesto a palabras descuidadas por parte de otros pudieron haber afectado lo que Dios quería hacer. Muchos pueden argumentar que los propósitos de Dios se cumplirán a pesar de lo que otros puedan decir. Es posible, pero entonces, ¿por qué Dios desea que conozcamos el efecto de nuestras palabras si en realidad no tienen ninguno? Los 5 meses en secreto pudieron haber sido suficientes para que ella se fortaleciera en su fe, para contrarrestar las bien intencionadas maldiciones que la gente podrían formular. Cosas como: oh, ¿no estás un poquito vieja como para tener un bebé? ¿No crees que hay muchas probabilidades de que ese chico nazca con deformidades o con retraso? Estando escondida, tuvo tiempo de afirmarse en su llamado y aprender cómo impedir que las palabras descuidadas de otros la afectaran. Solo con fe y confianza con respecto a su llamado podía Elizabeth fortalecerse para resguardar la unción de su hijo aún no nacido. Tal vez la mayor razón para ocultarse por 5 meses implicaba una responsabilidad aún mayor, la de proteger a Juan de las palabras de los demás. En nuestra cultura occidental es muy raro escuchar a alguien hablar del efecto de las palabras sobre un niño aún no nacido. Sin embargo, le recuerdo, fue el saludo de María, la madre de Jesús, la causa del regocijo de Juan. Las palabras le produjeron gozo al niño no nacido.
¿Las entendía él? No, lo dudo mucho. Pero los niños tienen un discernimiento impresionante que a menos que sus padres comprendan la forma en la que el mundo espiritual opera y hayan aprendido a resguardar la unción de su hijo y su don, tiende a deteriorarse a lo largo de la vida hasta que llega un punto en el que el niño ya no puede discernir. Cuando la esencia de las palabras de María llegó al corazón inmaculado de Juan, él se regocijó. Luego, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, que la capacitó para ser un buen mayordomo del don que Dios le había dado a su hijo, hasta el momento en el que éste fue capaz de cuidar de sí mismo. En la historia del nacimiento de Juan, tenemos una ilustración poderosa de lo que significó trabajar junto al Señor en palabra y acción, para resguardar el llamado de Dios en la vida de Juan. La tarea de Juan. Nunca un profeta recibió la responsabilidad que le fue confiada a Juan el Bautista. Sí, nomás, estuvo cañón. Su tarea no era solamente caminar delante del rostro de Dios, también debía preparar el camino para que el rostro de Dios fuera revelado de tal manera que todos pudieran verlo. Ese era el momento que todos los demás profetas habían anhelado ver. Ahora todo iba a ser diferente. Imagine esta escena tan común en el mundo antiguo. Un ejército marchando a través de un pueblo, seguido por su rey, que está siendo cargado en los hombros de sus siervos. Ahora, imagine la misma escena, solo que en esta ocasión se trata de un ejército de una sola persona, vestido con piel de camello, enderezando los lugares torcidos con sus declaraciones proféticas. Él también es seguido por un rey, pero en este caso se trata del Rey de Reyes. Juan podría ser el ujier que conduce al rostro divinamente favorecido del Rey. Su tarea no era solo preparar el camino para la más clara revelación de Dios, sino también prepararlo para la manifestación misma del rostro de Dios. Jesucristo, en Cristo, aquello que había existido por siglos en tipos y sombras, iba a ser presentado al descubierto. Siendo que esa era la tarea más importante jamás dada a un hombre, no consistía solo en hacer declaraciones, era necesario hacer aún más para asegurar que la manifestación que se pretendía mostrar fuera tan clara como nuestro Creador deseaba. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no lo conocía. Pero por esto vine bautizando con agua para que él fuera manifestado a Israel. Además, Juan testificó diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Juan 1, del 29 al 34. Juan hizo una declaración impresionante cuando dijo: yo no lo conocía. Jesús no se mostró como Hijo de Dios hasta que el Espíritu Santo vino sobre él y permaneció en él. El maravilloso Espíritu Santo ha sido posesionado para manifestar el rostro de Dios, primeramente sobre Jesús, luego por medio de éste al mundo. Para mí, un punto clave de esta historia se encuentra en la frase permaneció sobre él. Esta impactante profecía describe la forma en la que Jesús vivió. Caminó por la vida de tal manera que la paloma del Espíritu nunca fue espantada en él. Podemos ver un estilo de vida forjado alrededor de la pasión de mantener la presencia del Espíritu de Dios. Ser una persona en la que el Espíritu Santo pueda permanecer tiene un costo que en este contexto no tiene nada que ver con las obras, más bien es pasión por Él y una reverencia ante su presencia en la que en todo movimiento que hacemos lo tenemos en mente. El Evangelio de Mateo registra los detalles del bautismo de Jesús realizado por Juan. Al principio, Juan se resistió por razones evidentes. No era ni siquiera digno de desatar los zapatos de Jesús, a pesar de todo, lo bautizó. Además de eso, Jesús no era pecador y por lo tanto no necesitaba realizar un arrepentimiento público. Sin embargo, Juan obedeció y luego fue testigo de uno de los momentos más impresionantes de la historia. El cielo se abrió, el Espíritu de Dios vivo descendió sobre el Hijo del Hombre y el Padre habló confirmando a su Hijo. A continuación, el registro de los sucesos. Me encanta, como si fuera un documental. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú acudes a mí. Jesús le respondió: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, del 13 al 17.
Antes de este encuentro, Juan había anunciado que Jesús traería un bautismo diferente, el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Se refería a este bautismo cuando dijo, yo necesito ser bautizado por ti. Cuando Jesús llegó para ser bautizado por Juan, quebrantó todo lo que Juan pensaba acerca de sus respectivas tareas. Él sabía que su rol era identificar al Hijo de Dios y preparar al pueblo con un bautismo de arrepentimiento de pecados, para que así pudieran recibir revelación del rostro de Dios en su Hijo. Juan también sabía que el trabajo del Hijo de Dios era revelar ese rostro por medio de su bautismo, el bautismo del Espíritu. En su declaración notamos que la preocupación de Juan no se debía a su título o su rol, sino que tenía que ver totalmente con aquel a quien servía. Juan, que es llamado el más grande entre los nacidos de mujer, reveló así su gran necesidad. Necesitaba el bautismo que Jesús ofrecía, el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Al principio del capítulo me refería a la declaración de Jesús de que el menor en el reino de Dios es mayor que Juan, más grande que el más grande nacido de mujer. Si la gente a la que Jesús se refería era aquella que ya estaba en el paraíso, su punto sería muy discutible. Jesús no desperdiciaba palabras. En lugar de eso, estaba dando una revelación importante acerca de la clase de personas que estarían caminando sobre la tierra pocos días más tarde. Personas nacidas del Espíritu y bautizadas en el Espíritu. Ese es el contexto en el que la confesión de Juan, yo necesito ser bautizado por ti, tiene lógica. Juan, el más grande de todos los profetas, carecía de aquello que hoy está disponible para todo creyente nacido de nuevo, el bautismo en el Espíritu. Un encuentro profundo con el rostro de Dios añade el poder del cielo para traer transformación al planeta Tierra. Este bautismo califica al menor en el reino para que sea más grande que Juan. Es una promesa que está vigente en el grado en el que vivamos y manifestemos el imperio del reino. La controversia suprema. Cuando entendemos que Juan vivió ante el rostro de Dios y que ese rostro fue revelado por Jesucristo, específicamente desde el momento en el que Jesús fue revestido con el poder del Espíritu Santo, entonces la pregunta que necesitamos plantear es, ¿cómo era ese rostro? ¿Cuál fue la naturaleza de Dios que Cristo reveló? Para poder tratar este tema apropiadamente sería necesario escribir muchos libros. Sin embargo, si tuviese que escoger una palabra para describir la naturaleza de Dios revelada en Cristo, yo diría que Él es bueno. Repito, Él es bueno. Nunca había entendido cuán controversial puede ser el tema de la naturaleza de Dios hasta que empecé a enseñar semana tras semana que Dios es bueno siempre. Aunque la mayoría de los creyentes sostiene esta creencia como un valor teológico, especialmente porque ha sido establecida en Nahum 1.7 y en otros lugares, a la vez luchan a la luz de las dificultades que nos rodean por todos lados. Muchos han abandonado la idea en general, pues piensan que no tiene aplicación práctica alguna. La parte más difícil ocurre al decir que Dios es bueno siempre. Algunos podrían decir que Dios es misteriosamente bueno, que es prácticamente lo mismo que decir que es bueno, pero no en el sentido que tenemos de lo que es la bondad. Esta respuesta no nos ayuda a clarificar la confusión acerca de la naturaleza de Dios. Al ir a la Biblia encontramos similares contradicciones aparentes entre la declaración de que Dios es siempre bueno y los eventos reales en los cuales al parecer no está expresando bondad. Aunque el Antiguo Testamento ciertamente contiene revelaciones acerca de la compasión y del amor de Dios por su pueblo, también nos presenta como enigmas muchos incidentes que parecen implicar lo contrario. Para aquellos que no tienen una relación personal con Dios, sin duda, ese parece ser el caso. El Antiguo Testamento está lleno de cuentos de todo tipo de tragedias y conflictos que al parecer Dios trae sobre la gente por causa de su pecado y su rebelión. El Antiguo Testamento parece mostrar a un Dios totalmente diferente al que vemos a través de Jesús en el Nuevo Testamento. Más específicamente en el Nuevo Testamento, Jesús trabaja en contra de las tragedias que devoran la vida de las personas y trata de llevarlas a la restauración y a la sanidad. ¿Cuántas personas se le acercaban enfermas y necesitadas, marchándose afligidas y decepcionadas? ¿Cuántas veces dijo Jesús que el problema que una persona tenía se debía a que Dios Padre le estaba tratando de enseñar una lección con el fin de que se hiciera un poco más como Él? ¿A cuántas personas enfermas les trató de explicar que simplemente no era el tiempo de Dios para que sanaran? ¿A cuánta gente atormentada dejó en esa condición diciendo, esto es el resultado de sus decisiones? Yo las liberaría si realmente quisieran ser liberadas. ¿Cuántas tormentas bendijo Jesús? No solo Jesús vivió de manera diferente al entendimiento común que estas personas tenían de Dios, sino que vivió en absoluta contraposición al entendimiento común tenían acerca de Dios. Es impactante. Esta impactante distinción se les ha escapado a muchos. Se ha convertido en algo común entre los creyentes pensar que Dios trae o permite la enfermedad para que nos parezcamos más a Jesús.
Hoy es aceptable que los líderes enseñen que Dios provoca calamidades, porque sabe que así no nos acercaremos más a Él. Si esa línea de pensamiento fuera verdadera, entonces los hospitales para personas con problemas mentales y las salas de cáncer deberían estar resplandeciendo con la presencia manifiesta de Dios, a medida que todos sus pacientes se acercan más a Él y son transformados a la semejanza de Jesús. Hace 2000 años, toda enfermedad provenía del diablo y toda sanidad venía de Dios. Hoy la gente está enseñando que la enfermedad proviene de Dios y que aquellos que procuran el ministerio de sanidad son del diablo, o en el mejor de los casos carecen de equilibrio. ¿Cuán bajo hemos caído? Aunque es cierto que los creyentes pueden responder ante la enfermedad y la calamidad con actos sacrificiales de amor y bondad, ministrar nunca debe reducirse tan solo a eso. Debemos parecernos a Jesús en el servicio amoroso, pero hemos definido la responsabilidad de ser como Jesús a través de este lente solamente, en vez de entender que también tiene que ver con la forma en la que Jesús lidiaba con esos problemas. Jesús detuvo tormentas. No solo estaba interesado en ayudar con la labor de limpieza después de una tormenta. Jesús, en vez de conducir funerales, resucitó muertos. No entrenó perros guía para invidentes, sino que les dio vista a los ciegos. Hay quienes han llegado lejos y han afirmado que estamos en el escenario de el bueno y el malo, queriendo decir que el Padre es el lado enojado de Dios y Jesús es el misericordioso. Nada puede estar más lejos de la realidad. La confusión con respecto a la naturaleza de las personas de la Trinidad nos ha llevado a admitir engaños de este tipo en medio nuestro. La mayoría de los que abrazan la idea de que Dios es el Padre enojado lo hacen en igual proporción a su incapacidad de demostrar su poder. La falta de poder exige una explicación o una solución. Culpar a Dios al parecer es más sencillo que responsabilizarse y buscar en encuentro con aquel que convierte nuestras capacidades en un ministerio. ¿Cómo reconciliar al Padre con el Hijo? Uno de los elementos más importantes del mensaje del Evangelio es que la naturaleza del Padre es perfectamente visible en Jesucristo. Jesús era la manifestación de la naturaleza del Padre. Cualquier cosa que se enseñe que marque un conflicto entre el Padre y el Antiguo Testamento y el Hijo en el Nuevo, yerra. Toda inconsistencia en la revelación de la naturaleza de Dios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es aclarada en Jesucristo. Jesús mostró al Padre en todo lo que hizo. En resumen, Jesús es la teología perfecta. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Hebreos 1 del 3 al 4. Algunos podrían preguntar, ¿qué hay acerca de Job? Yo diría, no soy discípulo de Job, soy discípulo de Cristo. Job fue la pregunta y Jesús la respuesta. Todo el Antiguo Testamento colorea una gráfica del problema para que sea sencillo reconocer quién era la respuesta cuando llegara. Si mi estudio de Job no me lleva a Cristo como respuesta, nunca podré entender Job. Ese libro, junto a todas las demás preguntas acerca de la naturaleza de Dios, no debe pretender proveer una revelación de Dios que arrebate la clara revelación divina por medio de Jesucristo. Para el creyente, es teológicamente inmoral permitir que una revelación de Dios en el Antiguo Testamento cancele o contradiga la clara y perfecta manifestación de Dios en Jesús. No niego que Dios haya mostrado enojo y juicio en el Antiguo Testamento, al igual que Jesús lo hizo en cierto grado. Sin embargo, la demostración de Jesús de una compasión extraordinaria supera en mucho cualquier muestra de enojo. Esta es la revelación de Dios que los creyentes son responsables de enseñar y modelar. Y esto quedó claro en la declaración de Jesús. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Juan 20:21. El único modelo justificable que tenemos es Jesucristo, y la descripción de nuestra tarea es bastante sencilla: sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, echar fuera demonios y limpiar a los leprosos. Si usted me dice que no está dotado para hacer esas cosas, entonces le diría, descubra por qué. La mayoría de las cosas que necesitamos en la vida serán traídas a nosotros, pero la mayoría de las que queremos debemos conseguirlas. Dios ha hecho que esas realidades estén disponibles para nosotros. Debemos buscarlas. Esos dones son el desbordamiento que se produce cuando nos encontramos con el rostro de Dios. El Padre nuestro. No tengo la respuesta para todas las preguntas acerca de las diferencias en la forma que se muestra a Dios a lo largo de las Escrituras, pero he visto una clave maravillosa para la vida. Es mejor vivir a partir de lo que se conoce que es verdadero, sin preocuparnos demasiado por los misterios que no podemos explicar. No puedo darme el lujo de tambalearme con cuestionamientos cuando lo que sí entiendo demanda de mí una respuesta y un compromiso.
El retrato de Dios Padre, como lo vemos en Jesucristo, es maravillosamente claro. Él merece que dedique el resto de mi vida a aprender a imitarlo. Como lo declaré anteriormente, Jesús se despojó de su divinidad y escogió vivir como un hombre que dependía absolutamente de Dios. Al hacer eso, no solamente modeló un estilo de vida sobrenatural, sino que también ilustró el hecho de que nuestra búsqueda suprema debe ser el rostro de Dios. Su estilo de vida, tanto de ayuno como de oración en la montaña a lo largo de la noche, un estilo que sin duda estableció mucho antes de que el Espíritu descendiera sobre él, demostró que su prioridad incuestionable era buscar el rostro de Dios. Decir que Jesús vino tanto para manifestar el rostro de Dios como para ilustrar la búsqueda incuestionable de su rostro puede sonar un poco confuso, pero ambas afirmaciones son ciertas. Recuerde, Jesús nos modeló lo que es crecer en gracia para con Dios y con los hombres. El Padre Celestial respondió a su Hijo abriéndole los cielos, a lo cual le siguieron sus palabras de aprobación. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Fue en este encuentro cuando el Padre liberó el Espíritu Santo sobre su Hijo, capacitándolo así para manifestar su rostro al mundo. El Padre, por medio del Espíritu Santo, dirigió todo lo que Jesús hizo y dijo. Fue la intimidad de Jesús con su Padre Celestial lo que se constituyó en el fundamento para todas las señales, las maravillas y los milagros que realizó en sus 3 años y medio de ministerio. Como vimos en el capítulo anterior, Ezequiel anunció esta declaración profética. No esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre ellos. Ezequiel 39:29. El rostro de Dios se revela en el derramamiento del Espíritu Santo. Este derramamiento también fue necesario para Jesús, para que pudiera estar totalmente capacitado. Esa fue su búsqueda. Recibir esa unción lo calificó para ser llamado el Cristo, que significa el ungido. Sin esa experiencia este título no hubiese sido posible. La última desaparición. En Juan 17 leemos la oración de Jesús acerca del cumplimiento de su tarea en su ministerio. Él dijo, te he glorificado, he acabado la obra, he manifestado tu nombre, les he dado tu palabra, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, yo les he dado la gloria que me diste, les he dado a conocer tu nombre. Juan 17, 4, 6, 14, 18, 22 y 26. Vemos con claridad que la tarea de Jesús era hacer evidente el nombre de su Padre, su obra, su gloria y su palabra, en especial a ese grupo selecto de discípulos. Sin embargo, más tarde Jesús dejó abismados a sus discípulos cuando les dijo que tenía que marcharse. Imagínese esto, el rostro de Dios ha venido, estos hombres lo hallaron y retuvieron su gloria, pero ahora estaban escuchando que esta experiencia que se convirtió en el supremo encuentro imaginable con Dios les iba a ser quitada. Además de eso, Jesús les estaba diciendo que de hecho lo mejor era que Él se fuera. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Juan 16:7. Jesús manifestó el rostro de Dios a la humanidad, pero solo cuando se fue pudo liberar su experiencia para que se convirtiera también en la nuestra. Así que envió al Espíritu Santo para que viniera sobre nosotros. Eso significa que podrían tener su propio encuentro con el rostro de Dios de una manera que no era posible por medio de Jesús. En otras palabras, la experiencia de Jesús iba a convertirse en la experiencia normal de todos los que lo siguieran. Este encuentro nos lleva a la transformación definitiva, para que podamos convertirnos en los transformadores concluyentes. El aspecto práctico de la gloria. Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, éste le reveló su bondad. La bondad divina es revolucionaria por naturaleza. No es un acto simbólico de benignidad, sino más bien una gráfica de la sobrecogedora búsqueda de la humanidad por parte de Dios, en la que nos muestra su amor extremo y su misericordia. La gente está muy consciente de la habilidad de Dios para juzgar y perdonar y de que Él es quien busca las oportunidades para mostrar misericordia. Muchos de sus propios hijos viven en ignorancia con respecto a su bondad, por lo que continuamente lo representan de manera incorrecta. Es más, no importa cuán terrible fue el pecado de una persona o su vida, desde la mujer descubierta en adulterio hasta el atormentado hombre gadareno, Jesús reveló el rostro de Dios al mostrar misericordia. Esas acciones jamás pretendieron ser muestras momentáneas de bondad, para que por fin en el siglo XXI Dios pudiera castigar a la gente. Su corazón perdonador y misericordioso es claro en la persona de Jesucristo. Jesús es la manifestación más clara del rostro de Dios que la humanidad haya visto. Muchos pueden recordarnos que así como Dios es bueno, al mismo tiempo es el juez de todo, y es cierto, pero en el tiempo de Jesús ese juicio estuvo solamente dirigido a aquellos que decían conocer a Dios, pero que,
Sin embargo, no le conocían en nada los líderes religiosos. Jesús representaba una amenaza continua para el imperio de egoísmo que habían construido basado en sus servicios religiosos. Eran buenos para rechazar, castigar, restringir, pero no tenían ni idea de lo que es el corazón de Dios. El mismo que afirmaban conocer, sabían muy poco del amor ilimitado de Dios y de su pasión por la libertad de toda la humanidad. En una ocasión Jesús les dijo a los fariseos, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 32:17. La gente más enferma espiritualmente del planeta eran los líderes religiosos. Aún así, su declaración no causó mayor impacto en ellos porque carecían de la conciencia de su necesidad personal. Estaban faltos en cuanto a la justicia genuina que viene como resultado de una relación con Dios. Las prostitutas y los cobradores de impuestos iban delante de los fariseos simplemente porque estaban conscientes de su necesidad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Sin embargo, la carencia de conciencia de esta necesidad de los fariseos los descalificó en el llamado de Dios para la salvación. De manera irónica, los más grandes pecadores fueron los que reconocieron quién era Jesús cuando vino. Las prostitutas, los cobradores de impuestos, los fornicarios, todos ellos reconocieron que Jesús era el Mesías. Sin embargo, aquellos que estaban más entrenados en las Escrituras no le conocieron por lo que era. La conciencia de una profunda necesidad personal es también el punto en el que crece la fe extraordinaria. Donde no existe conciencia de necesidad, la oportunidad de responder a Dios está fuera del alcance. Por eso, los fariseos no tuvieron acceso a aquello que más agrada a Dios, la fe. Y la fe es lo que mueve a Dios más que cualquier otra cosa.